Segundo domingo del tiempo de Pascua, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con vosotros». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Recibid el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis, y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que vosotros creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. San Juan ha descrito el amanecer del primer día. Ahora alude al atardecer de ese mismo día y a lo sucedido en el domingo siguiente de la resurrección. Precisamente cuando la luz comienza a extinguirse, es cuando aquel que es la luz brilla en medio de la iglesia congregada. El Señor aparece visiblemente a los apóstoles y llena de luz la hondura de sus almas. El rasgo de las puertas cerradas no es un detalle, no es una circunstancia menor, especialmente a partir del motivo por el cual están así. Y no solo es significativo porque muestra cómo el Señor, con su cuerpo verdadero y conservando ciertas señales de la pasión, puede ingresar sin necesidad de abrir las puertas a causa de su glorificación, sino por acentuarse el temor a los judíos, el temor a la muerte, temor que será vencido especialmente en Pentecostés, y de alguna manera ya señalado aquí, en la acción de Jesús de entregar el Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados. Notemos que aquí se encuentra lo esencial de Pentecostés. Se lo ha llamado el Pentecostés joánico, que nos muestra el corazón de lo que va a suceder 50 días después de la resurrección. La santidad de Dios actúa de tal manera en el corazón de los hombres que despeja el poder de las tinieblas y lo hace destruyendo el pecado que en ellos habita. Esa es la maravilla de la acción del Espíritu Santo enviado por Cristo y por el Padre. No es en primer término la espectacularidad que expresa visiblemente su presencia. Lo visible es un pálido reflejo de una obra admirable e indescriptible en lo profundo de las almas, heridas por aquella fuerza tenebrosa que las desgarró en los inicios de la historia, cuando la tiniebla intentó por primera vez extinguir la luz.
Allí inició su precario reinado en un mundo que de pronto y por su causa se volvió sombrío y estéril. Estamos hablando del pecado original y sus consecuencias. Es el temor a ese poder, a esa fuerza infame y fatídica, lo que tiene a los apóstoles encerrados. Pero la imagen y la realidad de la iglesia congregada, definida por la presencia del Señor, permanece inalterable hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación de los siglos, hasta la eternidad. Esa clausura que provocaba la muerte, el temor de la muerte, en los ahora todavía temerosos discípulos, e impedía el testimonio, cambia completamente de sentido sin dejar de ser clausura. Es el misterio impresionante de la iglesia, siempre congregada en torno a Cristo, encerrada, podríamos decir, en el corazón de Cristo, al mismo tiempo, y por ese motivo, dando testimonio ante el mundo del gran acontecimiento del misterio pascual. Así se lleva a cabo una de las paradojas más extraordinarias y admirables de la historia. La Iglesia evangeliza al mundo en la medida en que está encerrada, delimitada, contenida en Cristo, situada en su corazón. Porque ya no es el encierro por el temor, sino que es la proximidad a Cristo por el amor, que lleva a la Iglesia a evangelizar, a dar testimonio hasta los confines del mundo. Porque evangelizar es integrar en esa delimitación salvífica, en ese corazón de Cristo, el redil sagrado, el mundo entero. Por eso la iglesia como redil, como una figura de circunscripción, de delimitación, que es lo que habilita la universalidad de la iglesia. Y por eso es una expresión, una situación bellísimamente paradójica. Cambia el sentido, ya no están encerrados por el temor, sino que están cerca de Cristo, en el corazón de Cristo por el amor. Así estamos nosotros y por ese motivo la iglesia se abre universalmente para convocar a todos los hombres de todos los tiempos a ese corazón de Cristo, a ese redil sagrado, a ese rebaño que el Señor vino a constituir al mundo. En ese atardecer todavía hay sombras en el corazón de los apóstoles. Todavía las tinieblas de la muerte los atemorizan. No obstante, con las palabras de Jesús, la fe sigue despuntando en las almas de aquellos hombres llamados a conquistar el mundo, no por las fuerzas humanas, no por las estrategias puramente terrenales, sino por el poder de Dios. Hemos visto al Señor. Se convierte en una de las proclamaciones más intensas, más radicales, más profundas, más contundentes, centrada en los fundamentos mismos de la vida de la iglesia. Hemos visto al Señor. Jesús va a decir a Tomás, bienaventurados los que crean sin haber visto, a Tomás y a todos nosotros, 8 días más tarde. Ellos lo vieron y dieron testimonio. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. De su testimonio procede nuestra fe, porque nosotros no hemos visto a Jesucristo con los ojos de la carne. Pero del testimonio de quienes lo vieron procede nuestra fe. Y por eso vieron y creyeron, como lo afirma también San Juan cuando Pedro y el propio Juan van y contemplan el sepulcro vacío. Nosotros todavía no vemos, nuestros ojos no pueden contemplar el rostro del Señor resucitado. Sin embargo, en el dinamismo propio de la fe, se nos dirige hacia esa contemplación. No lo vemos, creemos en su presencia y anhelamos profundamente verlo, saciarnos de su semblante, extasiarnos eternamente en su amor, en la dinámica de la fe. Un día veremos a aquel en quien hemos creído sin ver. Por eso la fe conduce por su propia naturaleza a la visión.
Por eso el Señor vino al mundo, por eso padeció, murió y resucitó, para que nuestra muerte se convierta en vida. Al despertar me saciaré de tu rostro, dice uno de los salmos, para despejar para siempre las sombrías tinieblas de los corazones de los hombres. Por eso en este día se celebra de manera especial la misericordia, el domingo de la misericordia, el amor redentor, en el cierre de este gran día que es toda la octava de Pascua, como un solo día, la plenitud de la misericordia de Dios derramada en el mundo. Se clausura este gran día, termina la octava de Pascua, pero se abre a la historia entera y alcanza las regiones inefables de la felicidad del cielo.